De esta primera solución que hemos encontrado, volvemos a aplicar nuestros pasos del método simplex. Entonces, esto resultó de haber ingresado a x1 a nuestro conjunto de variables básicas. Entonces, realmente lo que está ocurriendo aquí es una reexpresión del sistema de ecuaciones. Las mismas condiciones se deben de cumplir y hacer operaciones entre renglones. Lo único que significa es generar un sistema de ecuaciones equivalente. De igual forma, seguimos teniendo 5 variables con 3 ecuaciones. Para poder resolverlo de forma única, es porque tenemos 2 variables en un valor específico. Como decíamos, lo conveniente es que tengan el valor de 0, porque eso lo que representa es que nos estamos moviendo en la frontera de la región de factibilidad. Y entonces, como teníamos originalmente a x3, x4 y x5 como variables básicas, el paso previo, lo que nos hizo referencia es ingresar a x1, encontramos el pivote para desplazar a x3. Esta solución igual evaluamos, decimos si la solución ya es óptima, y sería óptima solo si los coeficientes de nuestras variables ya fueran mayores o iguales a 0. Mientras esto no ocurra, aún no es óptima. Podemos encontrar una mejor solución con ese coeficiente que sea el más negativo o equivalente a el menor de todos. Pues ya solamente es x2 en este momento. Entonces quiere decir que aquí tendremos la columna del pivote. Hacemos ahora el siguiente paso. Dividir cada elemento del lado derecho entre su correspondiente elemento de la columna pivote. Y eso nos va a decir, en el menor de los cocientes, quién es la variable de salida. ¿Cuáles son las operaciones? 6 entre 0 no se permite. 4 entre 1 resulta 4. Y 2 entre 8, 3 medios. El menor de todos es este valor de 3 medios. Con lo cual, columna de pivote x2, renglón de pivote, el tercer renglón, que será equivalente a, tenemos como variable de entrada a x2 y variable de salida a x5. Entonces, aquí lo actualizamos en nuestras variables básicas, pero aún tenemos que reescribir nuestro sistema a la forma equivalente. La forma equivalente de ese nuevo sistema es hacer operaciones entre renglones. Entonces, primer paso siempre es el pivote, 1/8 del renglón 3. Con este renglón que acabamos de obtener, reducir sobre esa columna a ceros. Entonces, con ello, ¿qué es lo que debemos de hacer? Multiplicar por menos 1 el renglón 3 y sumarlo al renglón 2. Entonces, 1 menos 1 es 0. 0 más 3 cuartos, 3 cuartos. 1 menos 0. 0 menos 1/8, menos 1/8. Y 4, que vienen siendo 8, 8 medios. 8 medios menos 3 medios, 5 medios. Por otro lado, también tenemos que hacer el coeficiente en x2, también 0, en el renglón de la función objetivo. Por lo tanto, sumamos el renglón 3 al renglón 0. Y acá tenemos menos 1 más 1, 0. Entonces, sumamos. Son en cuartos. Es 8. 8 cuartos. 8 cuartos menos 3 cuartos, 5 cuartos. 0 más 0. 0 más 1/8, 1/8. Y 12 más 3 medios.
sea, 24 más 3, 27 medios. Entonces, actualizamos. Es nuestro sistema equivalente, donde X2 desplazó a X5 y aún mantenemos a X1 y a X4. Entonces, actualizando estos valores, identificamos que ya todos los valores en el renglón de la función objetivo para las variables de decisión, perdón, ya todos son positivos o ceros, con lo cual ya declaramos que esta es nuestra solución óptima, porque desplazarnos en cualquier otra dirección sería en deterioro de la función objetivo. Entonces tenemos función z óptima de 27 medios con x1 igual a 6, x2 igual a 3 medios y una holgura en la restricción número 2 de 5 medios. O sea que la restricción 2 no se satisface por completo. Pero notamos x3 y x5, que son variables de holgura. Estas, al ser no básicas, tienen el valor de 0 y por lo tanto se cumplen exactamente esas restricciones. Va a ser buena práctica aquí regresar a la interpretación gráfica y ver la evolución de estas tablas. Entonces, el punto inicial significa cuáles son las holguras. Entonces, ¿cuál es la holgura con respecto a la restricción 1? 6 unidades de separación. ¿Cuál es la holgura con respecto a la restricción 2? 4 unidades. ¿Y cuál es la holgura con respecto a la restricción 3? 48 unidades con la escala de x3. Entonces, eso significa que tengamos como variables no básicas a x1 y a x2. Las igualamos a 0. Y entonces resolvemos de manera única las holguras. Aquí tenemos a x3. Aquí tenemos la holgura x4. Y si medimos acá en la escala de x3, aquí tenemos la holgura x5. Entonces, eso es lo que hizo la primera tabla simplex, resolver el sistema de ecuaciones para estas condiciones. ¿Cuál es la dirección que promete un mejor incremento de la función objetivo? La de x1. Pero como hemos transformado en una ecuación donde todas las variables están del lado izquierdo, por eso es que tiene el coeficiente más negativo, el de x1. Como nos lo dice este vector, si tomamos una sola dirección a la vez, es la dirección que promete mejor beneficio, x1. Entonces hay que desplazarnos en x1. La prueba de cociente mínimo nos va a decir dónde nos detenemos. Entonces, porque dividir cada elemento del lado derecho entre cada elemento correspondiente de la columna pivote, lo que va a identificar es cuántos puntos esquina tenemos en esa misma dirección. En particular, solamente encontramos dos posibles cocientes y una tercera división nos decía dividir entre 0. Entonces, aquí lo que representa es dónde intersecta con las demás rectas. Y vemos que nunca puede intersectar con la recta 2. Por eso es una división entre 0. O sea, es un número indeterminado. No podemos saber dónde intersectan. Bueno, no intersectan. Y la prueba de cociente mínimo lo que hace es decir a dónde se localiza el siguiente punto adyacente y mantener factibilidad. Por lo tanto, seleccionamos el menor cociente y nos vamos a quedar para el siguiente punto en F. El renglón de la función objetivo aquí determina que aún no es óptimo, pues aún podemos proyectar una dirección de mejora.
Entonces, proyectamos este vector de coeficientes sobre la dirección de esta recta, que es la frontera, y tenemos una componente 1, que es lo que nos dice. Entonces, aún podemos mejorar el valor de la función objetivo, y en esa proyección es el valor actualizado. Entonces, seleccionamos el número más negativo, y es en la dirección x2, con -1. Pero en esa dirección encontramos varios puntos de intersección del sistema. De hecho, no podemos intersectar con el eje de x1 igual a 0, o sea, el eje de x2. Y entonces, por eso es que hace una división entre 0, que pues no está permitida. La prueba de cociente mínimo, nuevamente, lo que hace es mantenernos dentro de factibilidad, porque si nos movemos más allá, se vuelve infactible la solución. Y entonces, en el siguiente punto, que es E, vamos a encontrar condiciones de optimalidad, tal como lo dice la tabla simplex. Y habremos encontrado la solución óptima a nuestro problema. Entonces, por eso que aquí está la interpretación gráfica de simplex, más los conceptos del algoritmo, nuestra forma aumentada, nuestra tabla que va evolucionando, hasta obtener la solución óptima de nuestro problema. Y bueno, entonces, a manera de conclusión, lo que estamos haciendo, como identificamos, es utilizar lo que ya conocemos como la solución simultánea de ecuaciones lineales, pero lo estamos haciendo de una forma dirigida. Y esa forma dirigida nos la va dando a conocer los coeficientes en la función objetivo, tanto gráficamente como en el método tabular. Lo que hemos estado haciendo siempre es desplazarnos sobre puntos esquina adyacentes y comprobando si es que tienen características para ser clasificados como soluciones óptimas. Si no las tienen, aplicamos nuestro procedimiento de mejora hasta que no podemos encontrar una solución mejor. Y pues bueno, esto es nuestro método simplex. Preguntas que tengan, compañeros. Profesor, ¿el método simplex tiene algún límite de variables o solamente pueden ser en sistemas de dos ecuaciones? En términos de variables, no tiene límite. Lo que sería el límite sería la computadora donde lo calcules. Pero, pues sí, podríamos decir que los sistemas de ecuaciones, pues sí están bastante muy investigados como para admitir virtualmente cualquier sistema sin restricción de número de variables. Ok. Sí. Algo que sí podríamos comentar al respecto es aquí. Cuando hacemos las operaciones entre renglones, lo que más nos consume tiempo es cuando tenemos más renglones, porque tenemos que actualizar cada renglón. Eso es lo que más nos consume tiempo. Entonces, si aquí tuviéramos más restricciones todavía, se hubiera vuelto más tardado en términos de tiempo computacional. Pero entre más horizontal sea la estructura de este sistema, es más rápido resolverlo, relativamente hablando. Ajá. Ok, gracias. Sí. ¿Una otra pregunta, compañeros?
¿Preguntas? Sí, profesor, ahí me podría, bueno, regresando a a la matriz, cualquiera del el renglón objetivo, o sea, en las operaciones que hizo, ahí no le entendí muy bien, o sea, bueno, sí entiendo que tomamos la primera columna, después hacemos una división, tomamos al menor, pero después hace operaciones entre renglones. No sé si podría volver a explicar cualquiera de esos, el primero o el segundo, para ver cómo quedaron esas soluciones. O sea, se resta el renglón uno y de suma el renglón 2, y ahí fue donde yo me perdí un poquito. ¿Podría explicar nuevamente en cualquiera de los renglones, en el uno o en el 2? Sí, sí, Gracias. claro. Bueno. Ahí. Pues acá en la solución inicial, ¿habría dudas? No, yo no. Ahí me queda claro, hasta ahí no hay problema. Ajá. Entonces, ¿dudas en la columna y renglón pivote? O sea, ¿de dónde provienen? Pues No, es tampoco. el menor de No, todos es columna pivote Sí, No. y el menor cociente es el renglón pivote. renglón pivote. Sí, Entonces, acá ya está. así es. Como este ya es un 1, el menor cociente que sea positivo, ¿no? sí, tiene que ser positivo el número entre el que estamos dividiendo. Ujú. Pues, acá, ¿qué va a ser? Entonces, cuando el pivote ya sea 1, Ujú. nosotros podemos comenzar a hacer operaciones. Pero si el pivote no es 1, el primer paso siempre va a ser convertirlo en la unidad. Ok. Entonces ya es 1. Entonces, es igual que cualquier sistema de ecuaciones. Tenemos que llevarlo, esta columna, a que sea como el de una matriz identidad. Y podemos decir lo siguiente. Entonces, X3, ahorita todavía no hemos hecho operaciones. Entonces, ya tiene la columna de la matriz identidad 0, 1, 0, 0. Entonces, si hacemos operaciones entre renglones, lo que vamos a hacer es reescribir esta columna como matriz identidad. Pero para que sea válido las operaciones, tendríamos que hacerlo proporcional con respecto a todos los demás renglones. Entonces, primero reducimos el sistema de ecuaciones y al final la función objetivo. Entonces, este no es un 0, como en la columna de la matriz identidad. Por lo tanto, el renglón 1, todo el renglón, todos los elementos se multiplican por menos 6 y correspondientemente se suman al renglón 0. Entonces, por menos 6 y sumar 0, por menos 6 y Ujú. sumar 8, por menos 6 y sumar menos 6, 6. por menos 6 y sumar 0, por menos 6 y sumar 1, por menos 6 y sumar 12. 36 menos 48, 12, sí. Pero también tiene que ser en Z un 0. Entonces, por lo tanto, multiplicar por 2 y sumar. Por 2 y sumar 0, por 2 y sumar menos 1, por 2 y sumar 2, por 2 y sumar 0, por 2 y sumar 0, por 2 y sumar 12, 12. que es nuestra siguiente tabla. Ok. Aún no es óptima, pues no todos son positivos o ceros. Tomamos el menor de todos para decir la columna pivote. Tenemos nuestras pruebas de cociente mínimo. Entonces, como quedamos, no se permite ni entre negativos ni entre ceros. Entonces, no se permite 6 entre 0, 4 entre 1, 4, y 12 entre 8, 3 medios o 1.5. Con ello tenemos columna pivote y renglón pivote. Aquí no es 1, entonces para que sea como una columna de la matriz identidad, siempre primero es obtener el pivote. Entonces, un 8 entre 1, 1, menos 6 octavos o bien menos 3 cuartos, sigue siendo 0.
1 octavo. Y entre 8, 12 octavos. Y 12 octavos es ¿cuánto? 12 octavos es entre 4, 3 y entre 4, 2. Acá está. Y ya con el pivote, ahora reducir a ceros en el sistema y en la función objetivo. Entonces, por menos 1, el renglón 3 y sumar al renglón 2. Por menos 1 y sumar 0. Por menos 1 y sumar 3 cuartos. Por menos 1 y sumar 1. Por menos 1 y sumar menos 1 octavo. Por menos 1 y sumar. Entonces, estos son 8 medios menos 3 medios, 5 medios. También el renglón 3 más el renglón 0, para que el objetivo aquí sea obtener un 0. Entonces, en el renglón 0 vamos a hacer menos 1 más 1, entonces 0. Estos son en cuartos, son 8. 8 menos 3, 5, 5 cuartos. 0 más 0. Y 0 más 1 octavo, 1 octavo. 13 son 24 medios. Y 24 y 3, 27 medios. Entonces, es siempre equivalente a resolver un sistema de ecuaciones. Sí, es igual como resolver matrices también, ¿no? Sí. O sea, aquí lo que estamos haciendo es una solución guiada por la forma que tenga nuestro renglón de la función objetivo. Claro. Entonces, siempre hasta que todos sean mayores o iguales que 0, moviéndonos una variable a la vez, aquella que sea la más negativa. Porque cuando ya son positivos, sería un deterioro de la función objetivo. O sea, como está en este momento, la función objetivo z es igual a 27 medios menos 5 cuartos x3 menos 1 octavo x5. O sea que incrementar x3 o x5 sería en deterioro de este 27 medios. Puesta en términos de todas las variables del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho, por eso acá están como positivos. Y cuando había un beneficio de mejora, es como en las iteraciones previas. Pues aquí la dirección de mejora de x1 es un incremento mejor que en el de x2. Por eso es que primero entra x1. Aún puede mejorar la función objetivo. Por ello entra x2. Entonces, ya entraron x1, ya entró x2. x1 desplazó x3. x2 desplazó x5. Y ya tenemos la solución óptima. Entonces, nada nos impide de seleccionar algún otro punto esquina de inicio que no sea el origen. Pero, como observamos, pues es equivalente a ir resolviendo el sistema. Entonces, pues siempre va a ser bastante práctico comenzar con el origen. Entonces la solución óptima sería x1, 6, x4, 5 medios y x2, 3 medios. Correcto. ¿Y el 27 medios qué significa? Z óptima, por eso está en el renglón de Z. Sí, pero ¿qué significa? O sea, es que 27 la medios función es... objetivo. La función objetivo es acá. Ajá. O sea, para el valor x1 de 6 y x2 okay. de 3 medios. Es 27 medios. Z es 27 medios. Muy bien, sí. Sí. Ok, me queda claro, profe. Muchas gracias. Sí, de nada. ¿Más preguntas, compañeros? Profe, en la última tabla que decía que tenía que ser la matriz identidad,
¿No la diagonal para que fuera la solución óptima tendría que ser de ceros? Ah, ok. Entonces, lo que nos dice acá Ujú. es... está acá, ¿no? Entonces, en consideraciones, en toda iteración, para las variables básicas, o sea, tenemos en el renglón de 0, tienen un 0 para variables básicas. Ujú. Y se debe de poder identificar la matriz identidad entre las columnas de las variables básicas. Ujú. ¿Ok? Entonces, ¿eso qué significa aquí? Aquí la matriz identidad está primero x3, Ujú. después x4 y por último x5. En nuestra siguiente solución, entonces está primero x1, después x4 y por último x5. Y en nuestra siguiente solución tenemos primero x1, después a x4 y por último a x2. Esa es nuestras columnas de la matriz identidad. No la vamos a ver siempre así tal cual, o sea, lo ordenada, Ajá, pero yo sí esperaba están verla ordenada. sus Ajá. 3 columnas, aunque en posiciones distintas. Y aquí lo está dictando el orden en que aparecen nuestras variables básicas. Pero sí está. Ok, Sí, gracias. sí, de nada. ¿Qué más? Ok, entonces tendría que ser, por ejemplo, que no está ordenada de acuerdo a las columnas, pero sí de acuerdo a los renglones, ¿no? Esa forma de interpretarlo es correcta. O sea, las variables básicas aquí nos las va a decir nuestra columna hasta la derecha, izquierda. Ujú. Entonces, el primer renglón nos lo da x1, el segundo x4 y el último x2. Y ya está la matriz identidad. Siempre todas las variables básicas tienen un 0. Ujú. Y esto significa que lo que estamos haciendo es proyectar el vector de coeficientes sobre la dirección que nos digan las restricciones. Por eso es que aquí vemos ese valor ajustado. Ok. Pues vamos a ver qué significa esto. Este 5/4 y este 1/8. Ese 5/4 sería la restricción. A 5/4. Vamos a ver aquí. Entonces, no tiene holgura la restricción 1. Ni tampoco tiene holgura la restricción 3. Entonces, estas tienen un valor de 0. Tienen un valor de 0. Por lo tanto, significa que a nosotros nos conviene incrementar estas cantidades límites del recurso. Porque si nosotros pudiéramos incrementarlas, las disponibilidades del recurso, este punto se va a desplazar a la nueva intersección. Entonces, si incremento el nivel x1, se desplaza el nivel, puedo trazar una paralela de la función objetivo más a la derecha y es mejor el valor. Pero acá, ¿qué pasa? Entonces, no podemos, para el planteamiento original, modificar los recursos y lo que va a ocurrir es que entonces, si nosotros nos desplazamos en cualesquiera de estas proyecciones, es en deterioro de la función objetivo. O sea, aquí proyectemos este vector sobre estas
rectas. Y para mantenernos dentro de factibilidad, tenemos que irnos ya sea hacia C o hacia F. Tenemos que ir a otro punto de esquina. Pero entonces tendría que reducirse el nivel de Z para investigar C o investigar F, que de hecho es el punto del que proveníamos. Y pues entonces, como ya todos esos coeficientes fueron positivos o ceros, eso nos representa que ya no podemos encontrar una dirección de mejora, sino que si lo hiciéramos, sería más bien de deterioro. Ok, profe, gracias. Ajá. ¿Alguna otra pregunta que tuvieran? Sí, bueno, x4 vale 5 medios, ¿no? Sí. Entonces, eso significa que yo todavía tengo un espacio de 5 medios para poder desplazarme. Este valor de x4 de 5 medios, Ujú. vamos a interpretarlo aquí en nuestra gráfica. Aquí. Entonces, es x4 y x4 está asociado a la restricción número 2. O sea, fue x2 más x4 menor o igual que 4. Entonces, ese 5 medios es esta diferencia. O sea, todavía existe holgura entre mi restricción 2 y mi solución actual. Pero no puedo ir más allá porque sería infactible. Ok. Esa es nuestra interpretación. O sea que con respecto a la restricción que genera a esa holgura, es la separación que aún existe entre esa restricción y la solución actual. Pero el detalle acá es que no podemos alcanzar ese nivel porque sería infactible la solución. Pero lo importante es que sí es dentro de la región de factibilidad. Entonces Y, o mantenemos. sea, quedó como variable básica simplemente porque no hubo un intercambio ahí, ¿o hay alguna razón más particular? Está bien la interpretación. Entonces, cuando estamos en este punto, en el origen, todas las holguras están en su máximo. En el primer punto, la holgura x3 se vuelve 0. Y en este punto, la holgura x3 y la holgura x5 se vuelven 0. Y solamente nos resta la holgura x4 con un valor distinto de 0. Porque no se alcanza el nivel a su máximo. O sea, nos queda un 5 medios. ¿Sí? Ok. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Pues, bueno, aprovechando este segmento que casi concluye, ¿alguna? No, de momento no tengo ninguna duda, profesor. Todo bien, profesor. Ok, bueno, entonces pues reconectamos para hacer un ejercicio diferente.